Buenas tardes, mis hermanos, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Le voy a compartir el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Estamos aprendiendo de esta palabra poderosa que transforma nuestras vidas. Estamos también conociendo al Dios desconocido. Esto lo decía Santa Teresa de Ávila, que el Espíritu Santo era el Dios desconocido porque casi nadie le clama y es el que hace todo en nuestras vidas. Ojalá que ya tenga una comunión con Él, que le conozca y que le pida que le enseñe sus santos caminos, porque Él es el que nos santifica. Si nosotros le damos nuestro permiso, Él nos santifica día a día, nos hace a su parecer. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Era precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: «Levántate». Enseguida se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel agregó: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió tras él y no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con el ángel. Era realidad y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí». Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: «Estás loca». Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: «Será su ángel». Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiéndoles silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo: «Comuniquen esto a Santiago y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer no fue poco el alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo, y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Por aquel entonces Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. De común acuerdo se presentó ante él, y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra.
Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios, no de un hombre. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Mientras tanto la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí leemos este hermoso capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, donde Pedro fue apresado y estaba custodiado por 4 piquetes de soldados, amarrado con cadenas, y de ahí fue liberado por el ángel de Dios. Pero fíjese bien, hermanos, aquí me quiero centrar en lo importante que es orar. Cuando algo suceda, tenemos que unir nuestra oración, reforzar nuestra oración para alcanzar ese milagro que estamos pidiendo. Dice aquí en el versículo 5, mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Toda la iglesia, toda la comunidad oraba por él. Y es por eso que nuestro Dios permitió que Pedro saliera de ahí. Fíjese bien, un ángel llegó hasta él, lo despertó y lo sacó de esa cárcel sin hacer ningún movimiento, simplemente caminaban y él no se daba cuenta. Él pensaba que todo era un sueño o visiones. Cuando se dio cuenta que se encontró ahí, que el ángel lo dejó solo, cayó en la cuenta de que el ángel del Señor lo había sacado de la cárcel. Para Dios nada es imposible, hermanos. Nada es imposible. Todo es posible para Él. Papá Dios tenía planes con Pedro. Pedro había sido escogido para ser la roca, para seguir la iglesia de Cristo. Tan no era el tiempo de Pedro y es por eso que lo sacó. Y una vez que esto sucedió, Herodes, que quería acabar con Pedro porque le parecía que esto divertía a la gente. Herodes era un malvado que solamente pensaba en hacer daño. Pero nuestro Dios, que es infinitamente misericordioso, siempre salva a todo aquel que cree en Él, que confía en Él. Una vez que Pedro salió de la cárcel, llegó a la casa donde estaban todos orando y no podía creer esta muchacha que abrió la puerta, no podía creer de ver a Pedro, porque para ellos era imposible humanamente que Pedro saliera libre. Una vez que una persona caía en manos de un rey, era imposible que saliera. Si ese rey tenía planes de matarlo, lo mataba, como era el plan de Herodes, acabar con Pedro. Es por eso que esta muchacha se sorprendió y todos los que estaban ahí no quisieron creer, porque era imposible. Pero para Dios todo es posible. Y este capítulo nos lleva a permanecer en oración, a orar constantemente, aunque no veamos nada. Esperar la misericordia de nuestro Dios, porque Él tiene un día para todo. Aquí también nos habla, hermanos, de Herodes. Este Herodes, hermanos, aquí nos habla de que este hombre, al hablar al pueblo, el pueblo creyó que les hablaba la misma voz de Dios, y este hombre no devolvió la gloria a Dios. Él se lo creyó. Y fíjese bien lo que le pasó. Este hombre cayó agusanado y los gusanos se lo comieron hasta que murió. Bien importante que nosotros no le robemos la gloria a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, lo hacemos por gracia y misericordia de nuestro Dios. Nunca se adueñe de nada. Si canta precioso, dele la gloria a Dios, porque esa voz se la ha dado a nuestro Dios. Si predica hermosamente, dele la gloria a Dios, porque Dios le ha dado la gracia y la sabiduría para hacerlo. Si es una persona que tiene el don de sanación, dele gloria a Dios y llénese de gozo y de alegría, porque Dios ha puesto sus ojos en usted, pero nunca se atribuya nada para usted. Usted no es nadie. Usted simplemente es un canal que nuestro Dios ha mirado con bondad y que está usando para que llegue su gracia. Nunca se vaya a creer usted. Y el día que sienta ese ego de creerse usted, pídale al Espíritu Santo que le dé la gracia de ser humilde y pida perdón, porque eso desagrada a nuestro Dios.
Sea humilde como los santos eran humildes. Fíjese bien, los santos hacían milagros. Papá Dios les concedía grandes milagros y ellos nunca se creían. Ellos todo lo decían, es el Señor, es Dios quien hace eso en mí. Pero ellos nunca decían, soy yo. Es algo triste que nosotros le robemos la gloria a Dios. A veces hacemos eso, hermanos, y nos puede pasar lo que Herodes, caer muertos y los gusanos comiéndonos por habernos robado la gloria de Dios. Nunca se crea nada. Cada vez que termine de hacer el trabajo que papá Dios le ha llamado a hacer, dele gracias, porque lo ha mirado con bondad. Siéntase privilegiado, porque nuestro Dios lo ha escogido. Cada cosa que nuestro Dios pone en nuestra mente, hermanos, por ejemplo, ayudar a una persona, nuestro Dios ha decidido que usted lo haga. Usted ha dicho sí, porque Él tiene muchos corazones dispuestos que lo pueden hacer. Siéntase pues privilegiado y no tenga miedo a nada, porque nuestro Dios lo va a rescatar de cualquier situación que tenga que enfrentar. Así como mandó el ángel para que soltara las cadenas de Pedro, así va a mandar su ángel para que suelte todas nuestras cadenas, todas nuestras preocupaciones. El plan de Dios es que nosotros seamos libres, hermanos, que no estemos atados a nada. Ojalá que seamos personas conscientes de que Papá Dios siempre está pendiente de nosotros. Pedro, quizá humanamente, pensaba que ahí se iba a terminar su vida, porque estaba custodiado con 4 piquetes de soldados. Pero aquí nos narra la palabra que Pedro dormía. Pedro, hermanos, ya no era el Pedro miedoso. Pedro era un Pedro que confiaba, ya no tenía miedo. Es por eso que Pedro dormía. Dormía tranquilamente porque confiaba en Dios, que pasara lo que pasara, él iba con Dios, estaría con Dios. Después de mirar todos los milagros que hizo Jesús y de cómo subió al cielo, yo le aseguro que Pedro anhelaba estar con Dios. Es por eso que no le importaba si lo mataban, con tal de agradar a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, cuando lo dejamos actuar en nuestras vidas. Cuando le damos el control de nuestras vidas, hace grandes cosas. Deje pues que el Espíritu Santo le transforme, pero usted tiene que ser una persona que ore. Manténgase en oración, no deje nunca de orar, porque dejar de orar es dejarnos matar por el enemigo. Haga de cuenta como un soldado cuando va a pelear y le da miedo todas las balas, todo lo que está viendo, y tira el arma. Quedó listo para que lo maten. Lo mismo nosotros. Cada vez que dejamos de orar, estamos listos para que el enemigo nos devore. No hagamos eso. Sigamos orando. Sigamos confiando en Dios. A mí esto me gustó mucho. Mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Toda la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. Clamaba por él. Y Papá Dios se conmueve cada vez que mira a sus hijos que están clamando, que están pidiendo por alguno de sus hermanos. Porque allí nuestro Padre está mirando que nos importa el sufrimiento de nuestros hermanos. Es lo que nuestro Dios quiere, que nosotros nos amemos mutuamente, que nos duela el dolor de los demás. Es por eso que nuestro Dios se alegra y es por eso que hace grandes milagros, porque le estamos demostrando que hemos aprendido a amar. También otra enseñanza que nos da, hermanos, es que los ángeles son reales. Muchos de mis hermanos no creen que los ángeles son reales, que estamos rodeados de ángeles. Simplemente tenemos un ángel con nosotros, que nunca se despega de nuestra vida, que siempre está con nosotros caminando. Donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Tenga mucho cuidado a dónde va, qué es lo que hace, porque no está solo. A veces nos cuidamos de que las personas no nos vayan a mirar, pero nuestro ángel está ahí, hermanos. Está contemplando todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Tenga mucho cuidado y pórtese bien y haga las cosas bien como nuestro Dios las quiere.
Le invito pues que lea este capítulo donde nos habla que Herodes quería acabar con Pedro, pero no lo pudo lograr porque Papá Dios es el único que es el dueño de nuestras vidas. Y Él es el que decide cuándo nos vamos a la eternidad. Nadie en esta vida nos puede quitar la vida, solamente Dios, porque a Él le pertenece. En este caso, los que pagaron el precio fueron los soldados, los que cuidaban esa cárcel. Yo le aseguro que esos soldados que cuidaban esta cárcel, Papá Dios se conmovió y les perdonó sus pecados y los recibió en el cielo, porque ellos tuvieron que pagar el precio por no haber encontrado a Pedro, Herodes, en la cárcel. Como quien dice, fueron víctimas y nuestro Dios los recibió y los perdonó. Hermanos, sigamos leyendo la palabra y sigamos orando. No dejemos de orar aunque no sintamos nada. La oración a veces, hermanos, no sentimos nada. A veces tenemos una frialdad grande, pero tenemos que seguir orando, aunque no sintamos nada. Esto es normal. Los santos también lo pasaron. No sentían nada. A veces nuestro Dios les daba gracias grandes de sentir su presencia. Lo mismo sucede con nosotros. Hay momentos que nos sentimos aburridos orando, pero tenemos que ser conscientes de que ahí está nuestro Dios escuchando esa oración que estamos haciendo con tanto esfuerzo, porque nos cuesta, porque estamos con una resequedad grande en nuestro corazón. Pero son cosas que nuestro Dios permite para nuestro bien. Seamos pues conscientes y sigamos pues unidos en oración. Oremos los unos por los otros y de esa manera venceremos cualquier obstáculo y le arrancaremos a nuestro Dios el milagro que estamos pidiendo. Sigamos pues orando y que María Santísima, la que siempre imploró, la que siempre permaneció en esa intimidad con Dios, nos enseñe a seguir perseverando en este camino. Que tenga un día bendecido, una tarde bendecida donde quiera que se encuentre. Bendiciones.